Muy buenos días. Vamos a comenzar una primera edición de un nuevo programa que se va a llamar Plaza Cívica, con su servidor Fernando Núñez de la Garza Evia. Aquí vamos a tratar sobre todo temas nacionales y algunos locales, pero no vamos a decir simplemente la noticia porque sobran noticieros así. Nos vamos a ir más a fondo de la noticia. ¿Qué es lo que está pasando? Y espero así poder que todos nosotros, todos los que nos ven, pues entender un poquito mejor qué es lo que sucede en México con tantos y tantos temas que estamos viendo, que es difícil entender qué es lo que está pasando. Van a ser alrededor de 7, 8 temas, los más relevantes de la semana, política nacional y algunos política local. Y empecemos con el primero de ellos, que tiene que ser Donald Trump. Como ustedes saben, Donald Trump 2.0 pues retomó el poder y el primer día de su mandato dio una serie de órdenes ejecutivas que parecían avalancha, una de ellas clasificando como terroristas a los cárteles mexicanos. Pero la gran sorpresa es que no mencionó o no firmó los aranceles. Recordemos que hay 3 temas aquí fundamentales en la relación México-Estados Unidos. El primero de ellos y más importante es el económico-comercial, los aranceles. El segundo, el de seguridad, y el tercero, de migración. Trump dijo que si México no se pone las pilas en temas de seguridad y de migración, el 1 de febrero va a poner un arancel de 25% a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. A Canadá también le tocó su regañiza. El problema aquí, sabemos que Donald Trump negocia así, negocia fuerte para que la gente pues se amolde un poco a lo que está diciendo y finalmente llegar a un acuerdo. El problema aquí fundamental es el interlocutor. ¿Quién es el interlocutor mexicano con Donald Trump? En Donald Trump 1 había un interlocutor en el sexenio de Peña Nieto que era Luis Videgaray. Con López Obrador, el interlocutor básico fue López Obrador. ¿Y ahora quién es? Tenemos al embajador Esteban Moctezuma, embajador mexicano en Estados Unidos, que ha resultado ser pues un poco un fracaso y que además viene de la administración anterior, lo cual levanta sospechas porque todos los nuevos presidentes mexicanos que llegan al poder ponen a su propio embajador en Estados Unidos, la embajada más importante de México en el mundo por mucho. Esteban Moctezuma ahí sigue y no ha sido un interlocutor muy eficaz. 2. El canciller Juan Ramón de la Fuente ni siquiera tiene experiencia diplomática. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero diplomacia nada. Nadie lo conoce en los círculos de Washington. Tenemos también a la muy flamante Altagracia Gómez, que es la que encabeza este consejo empresarial, pero que tampoco es conocida, está joven. Le voy a decir a quién sí conocen, a Marcelo Ebrard. Pero hay un enorme problema con Marcelo Ebrard. A ver, hagamos un poco de historia. Cuando López Obrador se estaba candidateando a la presidencia en 2018, Marcelo Ebrard le manejó sus relaciones con los círculos del poder en Estados Unidos. Ya cuando llegó López Obrador a la presidencia, él fue el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores. Pero luego llegó Trump y empezaron los problemas. Según Mike Pompeo, que en ese entonces fue el titular del Departamento de Estado de Estados Unidos con Trump 1, se juntó con Ebrard en noviembre o diciembre
del 2018 para ver el tema de Remain in Mexico, permanezcan en México. Y en sus memorias, Pompeo dice básicamente tres cosas. Uno, vamos a hacer público el programa Remain in Mexico, porque México no quería, pero finalmente así se acordó. Dos, Estados Unidos le va a pagar económicamente por todos los migrantes que va a regresar Estados Unidos a México. Y tres, pues México va a desconocer el programa, pero finalmente lo va a acatar. Y adivinen qué sucedió. No nos pagaron ni un solo 5. Es decir, Estados Unidos lo hizo público, México lo desconoció, no dijo nada al respecto y no nos pagaron absolutamente nada. Además de que el programa va en contra del derecho internacional. Hay otro libro que también ponen muy mal a Marcelo Ebrard, que es el de William Barr. Él fue el fiscal con Trump en su primer mandato. Y él dice en sus memorias básicamente que nunca había visto a un político doblarse tan rápido como Marcelo Ebrard. Que estaban en la oficina oval, que Donald Trump hizo muchísimas demandas, que Ebrard le dijo, deme un segundito, señor presidente, que se fue, que habló, se dice, con López Obrador, que regresó y que le dio todo. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Entonces el problema es que Marcelo Ebrard es muy conocido, pero tiene muy mala reputación de ser un pésimo negociador y además, pues de ser sumiso. Y si algo no queremos es tener a un negociador con reputación de sumiso frente a Donald Trump. Entonces, ¿cuáles son las opciones del gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum frente al presidente de Estados Unidos, que además es muy poco institucional? Le gustan las relaciones personales. Pues se dice que hay dos personajes. El primero, ya lo mencionamos, Luis Videgaray Caso, y el segundo, el expresidente López Obrador. Y ahora pasemos a nuestra siguiente noticia, también relacionada con Trump. Sí, es difícil no hacerlo. Y fueron las palabras que pronunció hace poco Mike Waltz. Mike Waltz es el siguiente y poderoso asesor de seguridad nacional para el presidente de los Estados Unidos. Tiene muchísima influencia. Mike Waltz ha estado ya con Trump desde hace algunos años y desde hace algunos años ha pedido que se designen a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Pues ya se salió con la suya. Pero causó revuelo Mike Waltz porque dijo que el 30% del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado, por los cárteles de la droga. Ahora, esto no es nuevo. Hagamos un poco de memoria. Hace algunos años, unos 3 años, el general Van Herk, que era el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, básicamente encargado de la seguridad de Canadá, Estados Unidos y México, dijo que México estaba controlado como 30% por los cárteles de la droga. Esto ante una sesión en el Congreso de Estados Unidos. De hecho, creo que dijo 36%. Bueno, Mike Waltz retoma esta cifra. Ahora, ¿de dónde sacan este número? Es difícil saber. ¿Realmente los cárteles de la droga controlan el 30% de México? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que sí controlan amplias franjas del territorio nacional. ¿No me cree? Pues des una vuelta a Tierra Caliente en Michoacán. Y pasemos a nuestro siguiente tema, que es el muy trascendental asunto de la migración. Hace poco, el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, dio a conocer unas cifras que
que a mí en lo personal me sorprendieron. Por cierto, Francisco Garduño, que viene de la administración pasada y que fue titular también del Instituto Nacional de Migración cuando ocurrió esta terrible tragedia en Ciudad Juárez, donde murieron más de 40 personas, con familias, por haberse quemado uno de estos centros de detención y no haberles abierto siquiera las rejas para que salieran. Ojo, tiene serios señalamientos penales en su contra y sigue en su puesto. Solo esperemos que ya pronto lo destituyan y ojalá lo procesen. Pero bueno, con ese paréntesis, Francisco Garduño dio a conocer cifras oficiales de los migrantes en México. ¿Cuántos migrantes hay en México? ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos se van a Estados Unidos? Etcétera. Déjenme hacer aquí una aclaración, porque la palabra migrante se utiliza muy mal. A ver, un mexicano que es retornado de Estados Unidos a México y que vive en México no es migrante. O sea, la definición de migrante es la persona que sale de un estado para llegar a otro estado. Digamos, un guatemalteco que se quede en México o una persona de cualquier parte del mundo que llega a otro país. Yo, por ejemplo, si me voy a vivir a Mérida, pues no soy migrante, porque soy mexicano. Entonces, estamos aquí hablando de migrantes extranjeros. El 98% de los migrantes que pasan por México se quedan en territorio nacional. Fíjese, solo de enero a agosto de 2024 hubo 719,000 cruces irregulares por México. ¿Y sabe a cuántos deportamos? Solo a 16,000. Solo el 2%. Esa es la ineficiencia, más allá de este gobierno, del Estado mexicano. No tenemos capacidades para tener control sobre nuestras fronteras, que también incluye a crimen organizado, ojo, y para deportar a la gente que entra de manera irregular a México. Déjeme darle otro dato. En los últimos 6 años se han acumulado 6 millones de personas en México de otros países. Pero a ver, 6 millones, eso es más que la población total de Baja California. En Baja California somos un poco menos de 5 millones, si recuerdo bien los números. En solo 6 años, 6 millones. ¿Y cuál es el tema aquí? Además de que le comenté que no tenemos control sobre nuestras fronteras y habla de la debilidad del Estado. A ver, hay un tema aquí, un tema de principio y un tema de realidad. El tema de principio es que pues somos un Estado-nación soberano y que nosotros tenemos la potestad de permitir el ingreso de extranjeros que nosotros querramos. Ahora, esta gente que viene de otros países sufre situaciones tremendas, sus familias. Y sin embargo, no podemos permitir y tenemos que usar los instrumentos adecuados del derecho internacional, pues que cruce tanta y tanta gente de manera irregular. Ese es el principio. Pero la realidad es que México, que es un país subdesarrollado, pues ¿qué vamos a hacer con 6 millones de personas más extranjeros en México? Vivienda, alimentación, temas de seguridad. O sea, no tenemos la capacidad para implementar las políticas públicas y poder absorber a esa gente. A ver, vaya, si ni siquiera nuestra propia gente hemos podido responderle en materia de vivienda, de alimentación, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un problema
importante, no solamente para Estados Unidos, también es un problema mexicano. Y es un problema global que va a seguir dando de qué hablar. Y pasemos a nuestra última noticia sobre un tema local. Y es una buena noticia. La gobernadora Marina del Pilar, pues siempre no va a ir, no fue, porque hoy fue el último día, al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Déjeme hablarle un poquito de este foro, hacer un poco de historia. El Foro Económico Mundial en Davos ya se tiene celebrando muchas décadas y algunos le denominan el Foro de los ultrarricos. Van desde gente con mucho dinero hasta jefes de Estado y secretarios de Estado y pues básicamente ahí se juntan las élites globales para platicar de toda una serie de temas que van desde inteligencia artificial, la economía, geopolítica, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, un dato interesante, Davos, este pueblito en Suiza, es el pueblo que está construido más arriba en toda Europa. O sea, es decir, después de Davos, hacia abajo, siguen los asentamientos europeos. Y ahí es donde se juntan, allá en las alturas, los ultra ricos y los ultrapoderosos. Usted me dirá si eso es mera coincidencia. Pero bueno, la gobernadora Marina del Pilar el año pasado fue a este foro. El pretexto pues básicamente es en dar a conocer Baja California y en atraer inversiones que siempre son muy bienvenidas, obviamente. Este año aparecí en las listas de personas que iban a asistir, pero finalmente no asistió, lo cual yo personalmente celebro. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de la visita de la gobernadora el año pasado? Pues es difícil de saber. Lo mínimo que deberían de hacer nuestros gobernadores es decir, a ver, yo fui al foro y traje estas inversiones que crearon estos empleos. Yo fui al foro con tus impuestos, pero traje estos beneficios y adelante. Yo no recuerdo, me puedo equivocar, que haya habido ese ejercicio. Lo que sí sabemos es que hay una caída importante este año de la inversión extranjera directa en el país y en Baja California. Y eso empieza a ser un problema en términos de empleo. Ahora, si a esto uno lo conjuga con el tema del reemplacamiento, que pues yo fui como buen ciudadano muy a principios de enero a renovar mi tarjeta de circulación y me dicen, ¿sabe qué? Sus placas son de antes de 2021. Ah, sí, ¿cuánto más le debo? Pues como 1,900 pesos más, que en total fueron como 4,500. Híjoles, pues uno como que sí se enoja, ¿no? Y pues ya hubo las protestas. Entonces, si hay este contexto de desenfado, de enfado social, y hubiéramos visto a la gobernadora del estado en Suiza, pues eso hubiera, me parece, provocado pues mayor enojo ciudadano. Pero afortunadamente la gobernadora tomó la decisión correcta de no ir al foro de los ultra ricos. Una buena noticia dentro de este contexto que no es, hasta el momento, muy alentador. Esas fueron algunas de las principales noticias que tuvimos esta semana a nivel nacional y esta última local. Espero que le haya gustado esta primera edición de Plaza Cívica que transmitimos desde la Ciudad de México. Nos vemos la siguiente semana con más noticias, que las cosas están muy interesantes. Hasta la próxima.